Hoy entonces corresponde en esta serie de predicaciones, es el quinto mensaje, ¿verdad? La quinta iglesia, y vamos para el mensaje a la iglesia de Sardis en el capítulo 3. Quisiera leerlo para comenzar y que ustedes por favor estén conmigo allí en sus Biblias, sea la Biblia electrónica, la Biblia física en la mano, el libro. Vamos entonces a leer, dice capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis unos cuantos que no han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra del Señor en esta mañana para la iglesia. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje. Te suplicamos que por favor nos ayudes a entenderlo y que a través de este, Señor, no solamente seamos confrontados, desafiados, sino consolados y llenos de esperanza. Edifica, Señor, tu iglesia, consuélala y bendíceme a mí, Señor, más y más, porque te necesito. Necesito que tu palabra me atraviese, Señor, y así tu iglesia creo que está necesitada también. Te lo pido así en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Para comenzar, para introducirme e introducirles a ustedes en esto, quisiera compartir con ustedes por un momento la historia de un paciente que sufría de cierta enfermedad, una enfermedad que usted se imagine, la cual le había costado mucho y había visitado muchos médicos y había sido tratado por muchos médicos, pero nada le daba resultado, nada le salía, y como la mujer tal vez del flujo de sangre había gastado mucho dinero tratando con esta enfermedad. De pronto le hablan de un internista, un especialista muy bueno y muy reconocido, y esta persona va donde este internista confiado de que allí va a encontrar la solución para su necesidad. Y el internista, después de mirar el historial clínico de esta persona y unos exámenes que previamente le había mandado, se da cuenta de qué es lo que necesita este paciente. Así que le manda un tratamiento y lo primero que le hace es advertirle que si no se suministra todo el medicamento tal y como se lo manda, él no va a poder ver resultados de recuperación de su salud. Naturalmente que el paciente se compromete consigo mismo, con el médico, a hacerse el tratamiento que le es formulado y se va contento y comienza su proceso a suministrarse su medicamento y terminada la primera semana, era un tratamiento por 5 semanas, y terminada la primera semana comenzó a ver buenos resultados en su salud, vio que su salud comenzó a cambiar. Así que inició muy entusiasmado la segunda semana también a suministrarse el medicamento, pero por allá como al miércoles comenzó a sentirse también que se confió y dio por sentado que la medicina le estaba haciendo muy buen efecto y de manera muy rápida, y comenzó a olvidarse de tomarse la medicina, y ya no lo hacía diario sino día por medio. A la tercera semana estaba tomándosela cada 2 días, a la cuarta semana por allá se tomaba 1 o 2 días de la semana, y a la quinta semana ya no se estaba tomando nada. Pero el médico le había dicho que para garantizar su trabajo, antes de él debía volverse a repetir los exámenes y llegar al médico con los exámenes en la mano, y así el médico le garantizaría su trabajo. Cuando llegó al médico con los exámenes en la mano, el hombre llegó con un espíritu muy optimista porque se sentía bien. Y el médico naturalmente lo recibe y le dice: hombre, ¿cómo te sientes? No, súper, doctor, estoy muy bien, doctor.
Hombre, qué bueno, me alegro mucho. Muéstrame tus exámenes. ¿Cómo te ha ido con el medicamento? No, súper bien, doctor. Vamos muy bien. ¿Seguro? Sí, 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 doctor. Muy bien. Ok, miremos qué dicen los exámenes. Cuando el doctor mira los exámenes, oh, sorpresa, la enfermedad se había camuflado y había ido tomando fuerza, volviéndose resistente al medicamento. Ella fue tomando fuerza y fue tomando fuerza. Cuando el médico mira los resultados del examen, se da cuenta que no era lo que se veía. Me viene a la mente la frase de un amigo muy especial que tengo, que cada vez que ve a alguien cometer un error, y a mí particularmente me lo refriega mucho, y me dice, hermano, ahí no hay nada, estás llevado. Así el médico tal vez le pudo haber dicho a este paciente, no te hiciste el medicamento, no te hiciste el tratamiento como te lo di, y estás llevado, estás muerto. ¿Te imaginan que un médico le diga a uno después de mostrarle los exámenes, estás muerto? Pues ese fue el mensaje que Sardis recibió en este caso. Este hombre, creyendo estar muy bien, la valoración que obtuvo de su médico fue totalmente contraria y la sorpresa que se llevó no fue nada alentadora. Asimismo, entonces, como este paciente necesita mejorar, estoy seguro que todos necesitamos mejorar. Y por supuesto, más cuando somos salvos y mayormente si hemos entendido que fuimos elegidos por Dios para recibir no solamente la salvación que es por fe en Cristo, sino que hemos sido llamados en una advertencia de santificación, porque hemos sido llamados para salvación y para santificación, andando en buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros diéramos a conocer las glorias de Él venideras. Así que cuando la iglesia entiende la advertencia del llamado a la santificación, debe hacer de ese llamado su deseo permanente. Esta es una frase que me salió de esto y quiero compartirla. La iglesia que entiende la advertencia de la santificación, y esto lo miré de Hebreos 11, que dice, sin santidad nadie verá a Dios. La advertencia es, nadie verá a Dios sin santidad. Así que la frase que tengo y que quiero compartirla con ustedes es, la iglesia que entiende la advertencia de la santificación hace de ese llamado su deseo permanente. Así que cuando la iglesia entiende entonces este llamado, hace de ese deseo su llamado permanente, no como el paciente que al sentirse bien abandonó la advertencia de su médico, y tampoco como una parejita en Edén olvidaron la advertencia que el Señor les había dado. Particularmente, Sardis fue una antigua ciudad de Asia Menor, un poquito de historia rica en oro y grandemente comercial. Era la capital del reino de Lidia y por su ubicación rodeada de acantilados estaba construida en una meseta donde subir allá era muy difícil porque eran casi murallas impenetrables y la única vía de acceso estaba muy, muy custodiada, muy bien asegurada. Así que era una ciudad muy difícil de ser conquistada. Por eso, en materia de seguridad, ella se confió. Sus gobernantes nunca buscaron una medida más de seguridad porque creían que con lo que tenían era más que suficiente. Pero resulta que en la historia nos dice que el ejército del rey Ciro la asediaba, y en el año 549 a.C., teniendo los ojos puestos sobre ella, se dieron cuenta que a un soldado de allí de Sardis se le cayó su yelmo. Y desde la distancia observaban cuál fue la manera que este soldado usó para bajar a recoger su yelmo. Ellos estaban muy confiados. Y lo que hizo el ejército enemigo fue usar la misma táctica que usó el soldado para recoger su yelmo, y esa misma noche fue atacada. 300 y punta de años más tarde, en el 214 a.C., fue atacada de nuevo en la noche. ¿Sí? Ella sufrió no solamente estas dos invasiones, sino que también sufrió un devastador terremoto que la dejó vuelta a nada, pero de nuevo se levantó. Y dice la historia que un historiador identificado como Estrabón
la calificó como una gran ciudad, rica en la historia textilera, en el año 26 después de Cristo, muy rica en la historia textilera, en la producción de lana, en la confección, en la tintorería, etcétera, etcétera. Esto como ciudad. En cuanto a la iglesia, es muy posible que como la ciudad, y por lo que dice el mensaje en el verso 1, ella haya adoptado el ADN de la ciudad, y por eso adquirió un nombre, una fama de ser una iglesia viva. ¿Sí? Esta fue destinada, esta iglesia fue a la que se le envió este quinto mensaje de Sardis, un mensaje que suele ser muy duro, pero a la vez es muy esperanzador. A propósito, permítanme preguntarles algo. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que recibiste una advertencia? No necesita responderme, pero es como para que pensemos cuándo fue la última vez que recibimos una advertencia. Toda advertencia debiera contener un llamado de atención, un consejo que instruya, anuncie, corrija, prevenga, pero no siempre aplica de esa forma, ya que hay advertencias que conducen al error, pero también receptores de buenas advertencias que erradamente las omiten y sufren las consecuencias, como Adán y Eva. Observando en nuestro pasaje el gran contenido que tiene, me llama la atención porque este mensaje no solamente informa, sino que aconseja, instruye, y esto con el ánimo de prevenir y proteger a sus destinatarios. Así que di como título a mi exposición, la real advertencia. Real porque viene de nuestro rey, y advertencia porque ella está aconsejando, instruyendo, animando, advirtiendo, alertando, y tiene como propósito protegernos. ¿Sí? Y he desarrollado este trabajo, esta exposición, este tema en 3 punticos. El primero es la advertencia revela las obras, la real advertencia revela las obras. La segunda es la real advertencia llama a mejorar las obras, y el tercero es la real advertencia trae esperanza. Primer puntico, la real advertencia revela las obras. Interesantemente el texto, lo primero que encontramos en el texto es la identificación del emisor o el remitente de esta carta. Y quiero que presten atención cómo es que se identifica el remitente. Versículo 1 dice, segunda parte, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sobre los 7 espíritus, creo que el pastor Diego en la introducción a esta serie de predicaciones nos explicó a qué se refería, las 7 estrellas, perdón, y hace énfasis como a los 7 ángeles que están en la mano del Señor, y ellos representan, por así decirlo, los pastores encargados de las iglesias, y es lindo saber que los pastores Dios los tiene en su mano, ¿sí? Pero cuando habla de los 7 espíritus, quiero concentrarme un poquitico en esto. Es interesante que dice el que tiene los 7 espíritus. Algunos dicen que el uso del número 7 como número de perfección en este caso se refiere a la omnisciencia y suficiencia de Dios. Otros dicen que se refiere a la descripción que en Isaías capítulo 11 versículos 1 y 2 está haciendo de aquel que, y quiero invitar a ver si me colaboran por favor allí desde cabina, me colocan aquí en pantallas esto que les mandé, tiene que ver con el versículo 1 de Isaías y el versículo 2, y mire cómo dice, verso 1, o si quieren abrirlo en sus Biblias, les animo a hacerlo. Del tronco de Isaí, versículo 1, brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces y reposará sobre él. Miremos qué reposa. Primero, el Espíritu del Señor. Segundo, el Espíritu de sabiduría. Tercero, el Espíritu de entendimiento. Cuarto, Espíritu de consejo. Quinto, de poder. Sexto, Espíritu de conocimiento. Y séptimo, Espíritu de temor del Señor. Así pues es como se nos identifica el remitente de este mensaje. Y después de identificarse, esto es particular porque recuerdo a Jesús cuando dice en aquel pasaje, en Mateo, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para. Interesantemente, en Jesús reposa el Espíritu de Dios, Jesús es nuestro Dios,
Y lo que viene diciendo es que Él conoce tus obras. Lo siguiente que dice es, conozco tus obras. Sardis no estaba quieta. Sardis era una ciudad reconocida por sus obras y no solamente reconocidas por la sociedad. Eran reconocidas también delante del Señor. La cuestión es que estas obras que Sardis estaba realizando estaban dándole un nombre en los medios sociales. Sardis estaba teniendo fama de las actividades que estaba realizando. Seguramente como la ciudad era tan segura, Sardis también se dejaba ver como una iglesia muy segura y hacía grandes actividades, hacía eventos sociales donde de alguna manera atraían personas. No era una iglesia vaga. Por lo menos la gente comentaba y esos comentarios que hacían le otorgaban un calificativo. Posiblemente sus miembros experimentaban un grado de satisfacción y nada raro que estuvieran bastante animados realizando diferentes actividades para captar personas. Y eso fue lo que les permitió en alguna manera alcanzar la reputación o la fama de la cual el Señor les está diciendo. Conozco tus obras, dice, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estar muerto. Cuando dice fama, esto quiere decir nombre, tienes una fama, has adquirido un nombre de estar vivo. Pero a la verdad no estás tan bien como pareces. Vale pensar que dadas las fortalezas y valores que pudieron haber tenido, ellos seguramente elaboraron programas de impacto social tan buenos que generaron que se hablara de ella y que se hablara bien. Esto muy probablemente les estaba motivando de seguido a seguir adelante con sus cronogramas de trabajo, a programarse para los siguientes años, etcétera, etcétera. Y así de esa manera toda la sociedad los veía como una iglesia segura, una iglesia avivada, una iglesia donde todos tal vez querían, o muchos por lo menos querían ir. Así como era la ciudad, llegó entonces a ser la iglesia. La diferencia es que la ciudad no recibió en ningún momento la advertencia o el anuncio que sí recibió la iglesia. La ciudad estaba tan confiada, pero la iglesia se le está alertando, se le está llamando la atención a ver su verdadero estado. La verdad de sus obras, pero en realidad estás muerto, le dice el Señor. No que estuviera literalmente muerto, vale aclarar. El Señor usa una figura de la comunicación, una figura gramatical, para darle a entender lo peligroso del asunto, la gravedad de la situación, cómo se encontraba. ¿Sí? No estás vivo realmente, te veo como un moribundo. La gente te observa como avivado, la gente te observa como una iglesia avivada, la gente observa cosas buenas en ti, pero ¿sabes cómo te veo yo? Dice el Señor. Particularmente Pablo en 1 de Timoteo 5:6 revela una figura de una mujer que creyéndose muy viva estaba también muerta. Y esto me llama la atención de cómo miró el médico los exámenes de aquel paciente y cómo lo vio diferentemente a lo que él mostraba. El Señor puede decirnos a nosotros a través de un mensaje como estos: no estás tan vivo como pareces, realmente estás muerto. Y Él lo hace porque Él tiene el control de las cosas, Él tiene el control de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Pero ¿se imaginan ustedes que un médico, uno vaya enfermo y muestre exámenes y al verlos le diga a uno: estás muy mal, estás casi muerto, o estás muerto, estás llevado? Esto pues, naturalmente es catastrófico para el paciente, ¿no? Pero el Señor, en cambio, teniendo todo bajo su control, Él sí lo puede hacer. El texto no dice que esta iglesia no representaba el evangelio, tampoco nos dice que no hacían discípulos. Lo que sí dice es que necesitaban mejorar sus obras, algo no estaban dando bien, su seguridad tal vez les hacía caminar con orgullo. Yo no sé, pero mire cómo dice el verso 2, dice: despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Aunque la gente te dé nombre de estar bien, le dice a Sardis, y tú te la creas, tú te estés engañando, no es así. Tus obras espiritualmente están enfermas y te conducen a un estado de agonía tan profunda que yo te observo como a un moribundo. Te observo como una persona que no estás tan bien. Esto le dijo el Señor a la iglesia: así es como yo te veo.
Yo quiero decirle, hermanos, que no importa cómo te vean, ni tampoco importa mucho cómo te ves. Lo que sí interesa y debemos centrar nuestra atención allí es cómo nos ve Jesús. La real advertencia del que tiene los 7 espíritus de Dios revela el estado de nuestras obras. Revela que nuestras obras no siempre son lo que aparentan ser. En este llamado a la plantación de iglesia en Copacabana y hacer ciertas actividades, este mensaje a mí me cayó como pedrada, como baldado de agua fría, porque primero tiene que atravesar mi corazón. Y a veces uno en sus limitaciones humanas no puedo negar que siente fresquitos por el resultado de ciertas obras. ¿Sí? Y este es un mensaje que primero me llamó a mí la atención y hoy lo comparto con ustedes porque Jesús dice que por los frutos serán conocidos y Él estaba conociendo. La gente conoce una cosa, pero no interesa lo que la gente conozca de mí. Si bien es interesante, lo más importante es cómo me ve el Señor, cuál es la visión de vida que yo quiero proyectarme a mí para que Dios me vea. Pero queremos a veces proyectar, eso quienes hacen proyectos de vida obviamente, hacer proyectos para complacerse a sí mismo o complacer a la humanidad, pero no para complacer al Señor. Yo conozco tus obras, dice nuestro Salvador, y necesitas cambiar, necesitas reavivar lo que todavía es rescatable. Algo así le sucedió a un pasajero que viajaba en el fondo de un barco, muy seguro de sí mismo. Este dormía profundamente, como si nada malo estuviera pasando a su alrededor. Cuando por su culpa la nave estaba siendo azotada por tormentas y todos los que viajaban, los marineros, el capitán y los pasajeros, estaban echando todo al agua, tratando de buscar salvación. Y cuando ya no tenían nada que arrojar, cada uno buscó elevar plegarias a su santo de su devoción. Y el capitán, andando y buscando qué más arrojar, se encuentra con un pasajero en el fondo del barco, relajado y dormido, cuando este era el causante de esa tormenta, que por su pecado había ocasionado esa desgracia. Y particularmente encuentro que la misma frase que utilizó el capitán para referirse a este hombre es la frase que le dice Jesús aquí a la iglesia de Sardis: despiértate, dormilón, ¿qué te pasa? Levántate y clama a tu Dios a ver si tal vez Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Había algo que rescatar. Y Dios está llamando a Sardis. Hay algo que necesitamos rescatar. ¿Qué te pasa? Despiértate. La gente del barco era lo rescatable. Y Dios impidió que alguno de ellos pereciera, pero además había un plan de Dios rescatar a los habitantes de Nínive. Pero la obra de aquel hombre, de aquel pasajero, como la obra de Sardis y seguramente la obra de algunos de nosotros, podría estar caminando en línea equivocada. Podría estar caminando en contravía de la voluntad de Dios. Y el llamado para la iglesia es: despiértate. Despiértate y levántate a rescatar lo que todavía se puede rescatar. Tal vez en tu caso, no sé cuál sea, estás pasando por algo parecido y el Señor hoy te dice: conozco bien cómo estás caminando, en quién o dónde estás colocando tu mirada. Y yo te puedo decir, como quien observo tu corazón, como quien observo no solamente lo que ve la gente, estás mal. No estás tan bien como te crees, ni lo que los otros ven en ti es real. Despiértate, reaviva lo que todavía se puede revivir. Así que la real advertencia tiene como propósito mostrarnos la realidad de nuestras obras. Y eso era lo que estaba haciendo esta advertencia en Sardis: mostrarle que sus obras no era lo que aparentaban ser, que su realidad era otra completamente diferente. En segundo lugar,
Entonces, las obras que estaba realizando Sardis necesitaban ser mejoradas. Así que la advertencia, la real advertencia es un llamado a mejorar tus obras. Y tal vez Sardis y muchos de nosotros podríamos preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Y por qué es que las obras necesitan ser mejoradas? Porque según Jesús en el texto dice, ahí en el versículo 2, la segunda parte dice, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas, completas, delante de mi Dios. Despierta y ánimo a mejorar. Segundo punto, llamado a mejorar tus obras. ¿Cómo lo hago? Entonces, quiero compartirte 3 cositas de cómo hacerlo. El texto nos dice, versículo 3, así que recuerda lo que has recibido y oído. Vale decir que el problema para Sardis no es que estuviera sin hacer nada, no. Se trataba más bien que las obras que estaban llevando a cabo les faltaba algo que seguro habían olvidado. Por eso eran incompletas, imperfectas delante del único Dios santo y perfecto. Y la razón por qué demanda de obras mejores es porque Dios, por medio de Cristo, ha llamado gente de toda lengua, tribu y nación a darles una verdadera vida y una vida de buenas obras que Él mismo estableció, como lo decíamos ahora en Efesios capítulo 2:10, y Él las estableció desde antes para que a los que Él eligió puedan caminar en esas obras. Y por medio de ellas, por medio de esas buenas obras que Él estableció, su pueblo revele al mundo las virtudes de Cristo y de paso, las obras buenas le servirán para apartarse de aquellas que manchan de pecado. Esa es la razón por la que las obras de Sardis, no siendo para salvación, sí debían mejorar, debían ir permeadas de evangelio, permeadas de gratitud y en línea con las de Dios, más que alcanzar un reconocimiento social. La gente, por medio de las obras, debían ver cosas tan grandiosas que debían alabar a Dios. Ese es el llamado del Señor. Que tus obras inviten a otros a alabar al Señor. Así que, aunque la realidad actual era una para Sardis, era una para Jonás, era una para Eva y tal vez sea una para nosotros, debe ser otra. Una que sea permeada por lo que acabo de decir y algo que nos ayuda a aterrizar y a recordarlo muy bien. ¿Cómo vamos a mejorar las obras? Es Mateo 28, versos 16 al 20, donde Jesús dice claramente que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Y he aquí, promesa, yo estaré con ustedes siempre. Recordar eso va a ayudar a que nuestras obras vayan en línea con el propósito del Señor. Además, Sardis debió haber sido una iglesia que invitó a grandes predicadores. Una iglesia segura, una iglesia que era rica en diferentes áreas. Seguramente invitó a grandes predicadores, por no decir que seguramente las enseñanzas del apóstol Pablo en su segundo y tercer viaje misionero, que de alguna manera cuando uno ve geográficamente se acercaban mucho, seguramente llegaron esos mensajes también allí a la iglesia de Sardis. Bueno, y por el medio que haya sido, Dios le está dejando claro que ella necesita recordar lo que había recibido y lo que había oído. Así que recuerda y no olvides lo recibido y lo que se le ha predicado. Debiera trabajar entre la semana. Asimismo, la iglesia, hermanos, la iglesia que entiende el llamado, la advertencia de la santificación, debe hacer de el llamado a la santificación su deseo permanente. ¿Y cómo se va a reflejar eso? Cuando nosotros estructuramos planes de acción para que entre la semana se pueda aplicar el mensaje que nosotros recibimos el domingo y no ser olvidadizos. Si yo estoy caminando de acuerdo en la línea del Señor, si la iglesia está caminando en línea con la voluntad del Señor,
No solamente hemos recibido una salvación por gracia, sino un mensaje que por gracia de Dios nos va a llevar camino a la santificación. ¿Cómo vamos a ver transformadas nuestras vidas? ¿Cómo vamos a vernos crecer en esa santificación progresiva por donde el Señor nos quiere llevar? Cuando nosotros realizamos planes de acción para poner en ejercicio, valga la redundancia, ese mensaje que estamos oyendo domingo anterior, y luego entre la semana yo lo voy a ejecutar de tal manera que pueda rechazar la tolerancia al pecado. Como lo explicaba el pastor Efraín la semana pasada. Yo no estuve aquí, pero sí me le escuché la predicación. Ya escuché su llamado. Gracias, Efraín. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mejorar nuestras obras? Y vamos en la parte A, B. Dice el texto, así que recuerda lo que has recibido y oído y obedécelo. Obedece. Particularmente ha existido en muchas épocas quienes participan de ministerios muy visibles. Alcanzan que se les reconozca y muchos hacen trabajos técnicamente brillantes, muy brillantes. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por todos esos siervos que el Señor va trayendo y hacen cosas maravillosas para la obra del Señor. Pero al igual que Sardis, algunos de ellos se engañan al dar por sentado que están muy bien. No se dan cuenta que están escasos de obediencia al Evangelio y que Jesús tiene en cuenta eso. Él no solo recoge los comentarios de la gente, lo que vemos nosotros muchas veces como líderes que por falta de estar más llenos del Espíritu Santo muchas veces no vemos lo que realmente hay en el corazón de las personas. Eso solamente lo ve el Señor. Pero Él no solamente ve lo que los demás ven y como tú ves. Él ve lo que hay en el corazón y entonces nos llama no solamente a despertar, a recordar, sino que también nos llama a obedecer. Algo que me parece particular es que el desobediente da por sentado permanentemente que está bien, que no necesita de un apoyo, de una mentoría, de una consejería, que no necesita que lo disipulen. Yo estoy bien. Una tendencia del desobediente es dar por sentado que va por buen camino. Y un vivo reflejo de eso lo vemos hoy en cómo tanto niños como adultos llaman a lo malo o a algo que cualquier persona podría decir, eso no está bien. Y uno le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo ves eso? Normal. ¿Sabe que según la Real Academia Española, normal es algo que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano y guardan su estado natural? Eso es algo normal. Quiere decir entonces que cada vez que una persona usa esa palabra como calificativo de una actitud o pensamiento que no va de acuerdo a algo que se ajustó a normas divinamente establecidas de antemano, está dando por sentado que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Es normal. ¿Sí? Es Jesús en un momento dado donde la gente estaba dando todo como normal, como se ve hoy en día, que llaman a lo bueno malo y a lo bueno malo y de esa manera prohíben que en la educación, sobre todo en la educación pública, se prohíba enseñar principios bíblicos, pero por el contrario exigen que se enseñen igualdad de género y que hagan de eso y de la fornicación con protección proyectos para las nuevas generaciones. Porque eso es normal. ¿Sí? Pero es interesante cómo Jesús, frente a una sociedad que estaba naturalizando el pecado, que estaba normalizando el pecado, frente al mandamiento de honrar a padre y madre, eso lo encontramos en Mateo, Jesús dice, ¿cómo es posible que ustedes por las tradiciones humanas violen de esta manera el mandamiento de Dios? Y tajantemente los califica de hipócritas. Así también Santiago en 1:22 y 25 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Necesitamos no solamente recordarla, necesitamos obedecerla.
Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, dice Santiago, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero alguien que se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Esta es la segunda forma de cómo hacer para mejorar nuestras obras. Y ahí termino, sí, segunda forma. Tercera, o la C, el texto lo dice, así que arrepiéntete, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, vendré como ladrón en la noche. Versículo 3, segunda parte. Algo que debíamos aprender a valorar es el llamado de Dios al arrepentimiento. Si nosotros analizamos de qué manera es que el ser humano ha estado cuando ha sido llamado a un arrepentimiento, nos damos cuenta que se encontraba como muerto. Así me encontraba yo, como muerto, cuando el Señor vino a mi vida llamándome al arrepentimiento. Se encontraba espiritualmente muerto y que el propósito de que se arrepienta es que empiece a disfrutar de una nueva vida, de una vida verdadera con Cristo. Y para ello necesita prestar atención. Por favor, présteme atención a esto. Nadie, no hay institución alguna que pueda producir vida por medio de sus propios valores o fortalezas. El único que es vida en sí mismo es Jesús, y también es Él el que resucita a los muertos y transforma vidas por medio del don del arrepentimiento. Él tiene no solamente el poder para haber entregado su vida, tiene el poder para volverla a tomar y tiene el poder para dar vida, y nadie, absolutamente nadie puede tener una vida si no es por Él. Así que el llamado al arrepentimiento, por lo general, propone y trae consigo un cambio. Eso se ve muy reflejado en las relaciones de pareja. Y se escucha mucho decir de una parte o de la otra: si no cambias, esto se va a acabar. Y ese si no cambias es una advertencia que está llamando a mejorar, a una transformación. Y cuando se cambia, cuando se arrepiente, no cuando se remuerde la conciencia simplemente, sino cuando hay un verdadero cambio, la situación de esa pareja vuelve a un estado maravilloso de reconciliación. Y eso es lo que busca la advertencia, que mejoremos nuestras obras para que mejoremos nuestra manera de vivir, lo dice Pablo en Romanos 12:2. El llamado de Cristo al arrepentimiento, si miramos en los mensajes que se ha venido dando, desde el capítulo 2, dice en el 2:5, en el 21 y en el 22 también, capítulo 2, versículo 5, versículo 16, versículo 21 y versículo 22, nos damos cuenta que es un llamado a creyentes que han olvidado el amor, a otros que de alguna manera se habían contaminado con falacias engañosas, pero también llamó al arrepentimiento a perversos sexuales y adúlteros, y brindó también la oportunidad a aquellos que no quisieran aceptar ese llamado. Nos lo dice el versículo 21 y 22 del capítulo 2. Y aquí en el capítulo 3, verso 3 dice que los que debemos arrepentirnos somos los que en algún momento hemos puesto la confianza en nuestras propias fortalezas. Yo no sé cuál sea la tuya, mi hermano. Pero si como a la ciudad de Sardis le venía pasando, como a la iglesia le es advertido, si no nos arrepentimos, si no nos mantenemos despiertos, el Señor vendrá como ladrón. ¿Qué significa esto, que vendrá como ladrón? Que el Señor vendrá y nos afligirá. Si estás tan seguro, tal vez necesites que el Señor te quite algunas cosas para que entiendas a quién perteneces y de quién debes depender. Usted mirará qué quiere: despertar, recordar y obedecer y arrepentirte, o que Él venga y hacerlo en gratitud, por amor a lo que Él ya ha hecho por ti y por gratitud a ese santo llamado a la santificación también, o esperar que Él venga como ladrón en la noche. Pero y no que Dios es amor, no que Dios es puro amor, sí, pero el Señor también es justo, el Señor también hace justicia, y además, como un buen padre quiere lo mejor para sus hijos, nos disciplina. Así la disciplina, entonces, el llegar como un ladrón en medianoche, sería una disciplina que nos va a llevar a protegernos de algo peor,
que está buscando cada día que mejoremos. Y esa es la manera como podemos mejorar nuestras obras. En tercer punto, para terminar, la advertencia trae consigo esperanza. Versículos 4 al 5 dice: sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas cosas podrá tener el Señor, mis hermanos, contra algunos de sus hijos, como fue el caso de Sardis. Sin embargo, cuando quedan algunos que luchan contra el pecado de sus vidas y en medio de las tentaciones se esfuerzan por estar firmes, aunque caen, se duelen por su maldad, podríamos decir que hay mucho que rescatar. Eso quiere decir que el Espíritu Santo les está redarguyendo, y aunque no se estén haciendo las cosas de la mejor manera, tampoco puedes creerte seguro de que estás muy bien. Lo que el texto nos indica entonces, al hablar de unos fieles que son dignos de llevar vestiduras blancas, es como que a ellos el resto de la congregación debería imitarles. No solamente nos dejó el modelo del Señor para imitar, sino que deja a otros que están haciendo las cosas bien, que se están guardando en medio de las tentaciones, que están luchando por avanzar adelante en la santificación que el Señor los lleva, y el Señor nos los coloca ahí para que nosotros miremos el ejemplo de ellos, y entonces va a haber algo rescatable. Vamos a rescatar lo que hay de nosotros para rescatar también. Y esto es muy esperanzador. Preste atención, hermanos. La figura de vencedores en el versículo 5 está enfatizada 7 veces. En el capítulo 2, versículos 7, 11 y 17. Y en el 26, así como en el capítulo 3, verso 5. Y en el capítulo 3, verso 12 y 21. Son 7 veces donde Jesús afirma: como también yo vencí, ustedes necesitan vencer. ¿Cómo vamos a vencer? Yo pienso que esto, mis hermanos, es un llamado a la perfección. 7 veces hay un llamado para que sean vencedores, al que salga vencedor, al que salga vencedor. Pues Él es nuestro hermano mayor y el Padre nos eligió para que seamos como Él. Entonces acá nos está llamando de nuevo a la santidad, a que nos renovemos y lleguemos a ser como Él, por medio de su poderoso evangelio, y el cual no debemos olvidar. Por otro lado, la advertencia del versículo 5: al que salga vencedor, su nombre jamás será borrado, por el contrario, será reconocido delante del Padre y de los ángeles. Lo que el Señor está haciendo aquí es como poniendo un triple sello de garantía a nuestra salvación, por no decir un cuarto sello que está garantizando nuestra salvación. Déjeme volver a Sardis. Mucho del problema allí era no estar haciendo obras perfectas delante del Padre, creerse muy seguros de sí mismos, olvidar frecuentemente el llamado a la gran comisión y a la santificación, y de seguro que como Jonás andaban en dirección equivocada. Créanme que para ellos, al igual que para nosotros hoy, llegar a ser vencedores como Jesús solo será posible por medio de su mismo Espíritu, que obre de manera sobrenatural en nuestros corazones. Sin embargo, nos asume una grave responsabilidad. Somos responsables de esforzarnos, y al salir vencedores por fe, solo por esforzarnos a caminar por fe en Él, entonces nos garantiza de 4 maneras. Y es precioso ver esto, hermanos. Mire cómo dice: así el que salga vencedor, primero dice que caminará conmigo, se vestirá de vestiduras blancas. Segundo, tercero, no borraré su nombre del libro de la vida, permanecerá para siempre. Y eso es precioso, cómo está garantizando la salvación el Señor. Y en cuarto lugar, aunque tenías nombre de estar muerto, fama de estar vivo, pero realmente estaba muerto, daré a conocer tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Hermanos, esto es muy esperanzador. Es una advertencia que trae consigo demasiada esperanza, y esto de verdad me consoló bastante a mí, de saber de que mi salvación, algunos piensan que la salvación se pierde y que el texto está hablando de que hay una posibilidad de borrar. No, lo que está garantizando es que el nombre de los que Dios ha elegido jamás será borrado del libro de la vida, y por el contrario, aunque en esta tierra otros nos vean de mal en peor y tal vez no vean buenas obras en nosotros, cuando deseamos caminar para con Él, Él recoge esas obras y nos dará un nombre reconocido ante la presencia del Padre
y delante de sus ángeles. Así, mis hermanos, que, como la frase que les dije al comienzo, la iglesia que entiende la advertencia de la santificación debe hacer de ese llamado su deseo permanente. Para terminar, han habido varias aplicaciones a la medida que he ido compartiendo. ¿Cómo prepararás tu corazón para vivir esta preciosa verdad hasta el próximo domingo? Repito, ¿cómo prepararemos nuestro corazón para vivir una verdad que Dios advierte y a través de la advertencia nos muestra nuestras verdaderas obras? Nos llama a mejorar nuestras obras para que sean de acuerdo a su voluntad, pero a la vez a través de esta advertencia nos trae una esperanza maravillosa de que tendremos la oportunidad de andar con Él, de estar vestidos con nuevas vestiduras, vestiduras blancas. Tendremos el privilegio de que nuestro nombre va a estar por siempre allí y que seremos presentados por Él delante del Padre y delante de los ángeles. ¿Cómo prepararás tu corazón, mi hermano?